Ya son las 12 horas con 22 minutos, 12 con 22 minutos, un convenio suscrito entre la Prefectura de Pichincha y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer generó que dos empresas a nivel nacional e internacional firmaran el Pacto por la Igualdad en un evento que se llevó a cabo el pasado 15 de marzo. Este Pacto por la Igualdad es muy interesante porque involucra la participación de la empresa privada en un problema de consideración como es la violencia de género. Para hablar de ello nos acompaña en vivo y en directo desde nuestros estudios Cristina Moshenek, gerente de Asuntos Corporativos de DECA. ¿Cómo está, Cristina? Buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos. Les saluda Licenia Espinel. Este Pacto por la Igualdad, como decíamos, involucra a la empresa privada. ¿En qué consiste? ¿Qué pasa con el personal de todas las empresas privadas que se han comprometido en este pacto en casos de violencia de género? ¿Cómo actúan las empresas? ¿En qué consiste este pacto? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme hablar de algo que es tan importante, y es esta declaración que se firmó la semana pasada, donde las empresas del sector privado, en conjunto con el sector público, nos comprometemos a trabajar por un Ecuador sin violencia de género. Creo que eso es importantísimo, que trabajemos por la equidad de la mujer, sobre todo en el campo laboral. Es súper importante que se firmen este tipo de acuerdos. Este tipo de acuerdos lo que hacen es exigir o de alguna manera poner en la mesa de conversación que debemos trabajar en políticas y reforzar las políticas que tenemos hoy en día y capacitar a la gente que trabaja en nuestras empresas sobre la violencia de género y la discriminación, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Creo que todas las empresas estamos llamados a que el momento que uno de los colaboradores que trabaja en una de nuestras empresas tiene una situación de violencia de género, todos estamos llamados a apoyarlos, a trabajar para que esa persona se sienta tranquila, para que podamos apoyarlos del lado emocional, podemos apoyarlos también en el lado laboral, y que podamos permitir que esa persona pueda sobrellevar estos problemas que genera la violencia de género, ¿no? ¿Qué pasa, Cristina, cuando ese problema de violencia de género o esa situación de violencia de género no está en el hogar del empleado, sino en el lugar de trabajo? A ver, la violencia de género lamentablemente creo que en el Ecuador está en muchos espacios. Yo creo que usted como yo, como muchas mujeres, sentimos que la violencia de género está en la calle, está en el autobús, está en cualquier parte donde nosotros estemos. Entonces, nosotros estamos llamados a trabajar por esa eliminación de esta violencia de género. Cuando estas cosas se presentan en una empresa, lo que nosotros debemos hacer, obviamente, es tomar este inconveniente, este problema, como una cosa que debe ser solucionada y trabajada inmediatamente. En las empresas del grupo DECA, de Corporación DECA, tomamos muy en serio la violencia de género y la discriminación, y trabajamos día a día con todos los empleados, con todos los colaboradores de nuestras empresas, para que podamos identificar, que tal vez es el primer paso que debemos dar. Muy pocas veces hablamos o identificamos estos problemas. Una vez que hablamos e identificamos, pues obviamente trabajamos en conjunto con las personas alrededor de ellos para eliminar este problema o este riesgo dentro de la empresa. ¿En qué consiste este involucramiento del sector privado con el sector público para generar estos mecanismos de protección de la violencia de género? A ver, yo creo que en este país no se puede hacer nada por separado. Tenemos que aprender a que debemos trabajar en conjunto. Siempre hablamos de que la violencia de género no tiene una distinción social, ni educativa, ni económica. Lamentablemente la violencia de género la vemos en todas partes. Y entonces, si nosotros desde el sector privado no trabajamos también con el sector público y nos aliamos para ir buscando estas propuestas que permitan que eduquemos a nuestra comunidad, que eduquemos a los hombres, a las mujeres, a las nuevas generaciones sobre la violencia de género, sobre lo que debemos hacer frente a estos casos de violencia de género, nunca lograremos un Ecuador equitativo. ¿Qué elementos incluye este pacto? Es decir, ustedes en sus empresas actualizan sus medidas de prevención de violencia de género, refuerzan sus mecanismos, porque muchas de ellas seguramente para estas alturas deben contar con estos mecanismos de defensa o de identificar estos problemas de violencia de género. ¿Los actualizan? ¿En qué puntos incluye este acuerdo?
A ver, el acuerdo incluye obviamente trabajar en mejorar nuestros protocolos, en mejorar nuestras políticas, pero creo que lo más importante es que trabajaremos en educación. Estamos convencidos que la violencia de género tenemos que trabajarla desde la educación, desde cómo educamos a nuestros hombres en el Ecuador para que entiendan esta nueva manera de proceder, de actuar, cómo empoderamos a nuestras mujeres para que puedan también ellas hablar sobre lo que les pasa y también pedir sus derechos. O sea, yo creo que nosotros vemos violencia de género en el campo laboral, cuando no hay una equidad sobre cómo se le paga el sueldo a una mujer, cuando reconocemos que el trabajo del hombre tiene un valor y el trabajo de la mujer tiene otro valor, cuando miramos también que cuando se presenta una de estas situaciones no actuamos frente a ellas. Entonces regreso al primer punto, es trabajar en la educación, y creo que es lo más importante, y que creo que todas las empresas que firmamos este acuerdo estamos muy claros que con educación, con capacitación vamos a poder apoyar para que poco a poco vayamos eliminando este problema que es tan importante en la sociedad ecuatoriana. A veces este problema no se le da la gran dimensión que tiene, porque no solo es un problema social en el sentido emocional, en el sentido de lo jurídico, sino también en el sentido económico, porque este flagelo de la violencia de género genera pérdidas en el sector productivo. Yo me imagino que muchas de las personas que atraviesan por estos problemas lamentablemente tendrán algún momento que faltar a su lugar de trabajo, pedir permiso para los trámites legales, para la atención médica. ¿Tienen cifras, manejan ustedes cifras de cuánto le cuesta a las empresas enfrentar los problemas de violencia de género en su personal? Yo creo que debemos hablar no solo de lo que nos cuesta a las empresas, yo creo que debemos hablar de lo que nos cuesta al Ecuador como sociedad, como país. El rato que nosotros no estamos atacando la violencia de género, no estamos mirando lo que está sucediendo con nuestras mujeres. La violencia de género no es, como usted lo mencionaba, no es solo económica, es emocional, pero también hay una violencia de género, una violencia patrimonial, que es importantísima y de la que tal vez hablamos muy poco. ¿Cuántas mujeres conocemos nosotros en una situación donde no pueden tomar una decisión, no pueden separarse de su pareja, no pueden rehacer su vida porque existe un caso de violencia patrimonial? Entonces, la violencia patrimonial fuera del trabajo es altísima en el Ecuador, es un tema del cual debemos empezar a hablar. La violencia económica en el trabajo, debemos también hablar de eso, pero creo que cada día vamos trabajando y vamos mejorando dentro del sector privado y el sector público, generando mejores oportunidades, y creo que hoy en día, gracias a Dios, las mujeres vamos aprendiendo a levantar la mano, a hablar, a pedir por nuestros derechos, a exigir que seamos compensadas de manera justa. Todavía hay mucho que hacer, pero estamos aprendiendo. Entonces, yo creo que lo tenemos que mirar como un problema global del país y sobre el cual debemos trabajar. Cristina, para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género se necesita política pública, además de esta colaboración, estas buenas iniciativas en las que se involucra también el sector privado, como en el caso del Pacto por la Igualdad. La Prefectura de Pichincha es uno de los pocos gobiernos autónomos descentralizados que ha tomado en serio la lucha contra la violencia de género a través de varias vías, como por ejemplo el establecimiento, la creación de su línea única de emergencia de Pichincha Humana para la atención en salud y de los Warmi Pichincha. ¿Cómo miran ustedes desde el lado privado este tipo de iniciativas? A ver, son iniciativas maravillosas. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar con Warmi el año pasado. Pudimos llevar a todos nuestros centros comerciales. Nosotros operamos 9 centros comerciales en el país, pero trabajamos en los centros comerciales de Pichincha. Pudimos llevar las charlas que se pueden hacer con Warmi a nuestro personal, a nuestros colaboradores, e inclusive llevamos las charlas al Independiente del Valle, que es un equipo de fútbol afín a nuestro grupo, y la verdad es maravilloso ver el trabajo que está haciendo Warmi, el trabajo que están haciendo con las mujeres, el trabajo que están haciendo de educar. Y nuevamente vuelvo al mismo tema. Warmi hace un trabajo muy importante de educar, de concientizar el problema de la violencia de género. Entonces, para nosotros ha sido una experiencia maravillosa. Seguimos trabajando con ellos, seguiremos trabajando, porque la verdad vemos que es muy importante lo que el Consejo Provincial a través de Warmi ha podido hacer en la provincia de Pichincha. Es muy importante lo que ellos están haciendo en las pequeñas comunidades, en los lugares donde seguramente muchos de nosotros no vamos, no conocemos la realidad de esas mujeres que están en unas situaciones terribles.
y si nosotros miramos que, por ejemplo, el ECU 911 recibe 329 llamadas diarias de auxilio de mujeres, me parece un número altísimo y me parece y súper importante que el Consejo Provincial y WARMI estén trabajando en esta iniciativa. ¿Este tipo de iniciativas, de propuestas deberían replicarse, cree usted, en otros gobiernos autónomos descentralizados con el involucramiento de más empresas del sector privado? Definitivamente. Le vuelvo a repetir, si el sector público y el sector privado aprendemos a trabajar en conjunto, aprendemos a colaborar, podemos hacer muchísimo más y creo que podemos trabajar por un Ecuador justo y equitativo, que eso debería ser el objetivo de todos nosotros. Muchísimas gracias por su presencia en nuestros estudios a Cristina Moshenek, gerente de Asuntos Corporativos de DECA, hablándonos sobre el Pacto por la Igualdad en el que están involucrados varias empresas nacionales e internacionales del sector, obviamente del sector privado, y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de Mujeres CEPAM, así como la Prefectura de Pichincha, en este convenio que involucra la defensa de la mujer, de sus derechos y contra la violencia de género. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias. 12 horas con 32 minutos, una breve pausa, enseguida regresamos.